Hola, mi nombre es Alejandro Moreno, estudiante de la Universidad Distrital de la Facultad Tecnológica, inscrito en el proyecto curricular Tecnología en Construcciones Civiles, viendo la asignatura Estructuras Hidráulicas, dirigida por el ingeniero Edgar Orlando Ladino Moreno. Hoy se tendrá en cuenta los principios y la teoría suficiente para poder dar explicación a lo que es el principio de Torricelli y el experimento del vaciado del tanque. Ok, entonces se tiene que el vacío del tanque establece que la velocidad de un fluido que atraviesa un agujero depende únicamente eh, de la carga inicial H mayúscula, la que encontramos acá, y la gravedad, partiendo del principio de la conservación de la masa, para un control determinado de volumen, donde el flujo presenta un comportamiento incompresible y no hay variación del caudal, es decir, se encuentra estacionario, dado el principio de la continuidad. Ok, entonces para el desarrollo algebraico se tiene que, a partir de la ley de la conservación, se tiene pues esta siguiente expresión. La presión 1 sobre el gamma más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la posición en 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el gamma del fluido más la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre 2 veces la gravedad más la posición en el punto 2. Ok, entonces se tiene que para el punto 1 y para el punto 2 em, las presiones van a ser iguales, entonces tienden a cero. La velocidad en el punto 1 va a ser cero, por lo que se encuentra a ras, y la posición en el punto 2 va a ser igual a cero. Entonces, viendo esta expresión desde el punto de vista del planteamiento del ejercicio, se tiene que z1 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o lo que es igual a h va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Continuando con el desarrollo algebraico, se tiene que, al despejar la velocidad de la anterior fórmula, se obtiene que queda la velocidad en términos de la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. A esto se le conoce como el teorema de Torricelli, el cual describe la velocidad a la que se desplaza el fluido. Seguido de ello, se va a analizar el movimiento que describe el fluido al atravesar el orificio en su componente vertical, es decir, en el componente Y. Entonces se tiene la siguiente ecuación. H menos H sub 0 va a ser igual a la velocidad en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. En términos del ejercicio se tiene que H mayúscula, esta H, menos H minúscula va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. De esta ecuación podemos despejar T para hallar la ecuación que describe el tiempo en el que se mueve el fluido. Entonces, dando así, el tiempo va a ser igual a la raíz de la división de 2 por la resta entre las alturas sobre la gravedad. Con ello tenemos el tiempo. Así pues, tenemos entonces acá en la parte derecha lo que es la ecuación 1, que es la velocidad, y la ecuación 2, que es la del tiempo. Seguido a ello, tenemos que para escribir el movimiento en horizontal, es decir, el movimiento en X, en el eje X se tiene la ecuación X va a ser igual a V por T, lo que es igual a X es igual a velocidad por tiempo, donde ya teníamos lo que era la velocidad y lo que significaba el tiempo. Entonces, sustituyendo en la ecuación anterior, se tiene la siguiente expresión, y al resolverlo algebraicamente se tiene que es la raíz de la fracción de 4 por la resta de las alturas por la gravedad por h minúscula sobre la gravedad. Al solucionar la anterior fórmula, se tiene que x, la posición horizontal, va a ser igual a 2 veces la raíz de h mayúscula por h minúscula menos h al cuadrado. Entonces con ello se tiene la tercera ecuación. Esta es la distancia en la que tienden a converger h y h sub 2.
Entonces nuevamente acá en el sector de la derecha, en la parte superior, tendremos las tres ecuaciones que hemos hallado hasta el momento. Ahora, se tiene que partiendo de la solución de la derivada planteada de la posición horizontal con respecto a la distancia vertical del punto 1, es decir, este acá en el gráfico, se tiene que la derivada de x con respecto a h va a ser igual a h menos 2 por h minúscula. Entonces, si igualamos esta ecuación a cero, podríamos despejar lo que sería el h máximo, que viene estando en términos de h mayúscula sobre 2, lo que viene siendo esta distancia. Esta distancia en el punto de control en el segundo orificio del tanque. Entonces con ello se obtiene la profundidad a la que se obtendría el agujero con mayor alcance con respecto al eje X y con ello dando paso a la cuarta ecuación. Listo, entonces en dado caso que se quiera obtener el valor de h para el alcance horizontal X, h para el alcance horizontal X, se debe igualar la ecuación 3, la que ya habíamos hallado anteriormente. Esta. X va a ser igual a 2 por la raíz de h mayúscula por h minúscula menos h minúscula al cuadrado, que acá la tenemos nuevamente, incluyendo la ecuación número 4. Entonces, al solucionar las expresiones algebraicas, se tiene que x va a ser igual a la raíz de 4 por h mayúscula por h minúscula menos 4 por h minúscula al cuadrado. Sacando la raíz de acá tenemos que va a ser igual a x al cuadrado, va a ser igual a 4 por h mayúscula por h minúscula menos 4 por h minúscula al cuadrado. Y allí ya podemos igualar a cero esta expresión dándonos una cuadrática. Entonces las cuadráticas se solucionan de la siguiente manera. Entonces, como se va a hallar h sub 2, entonces se halla con la siguiente fórmula cuadrática. Es h mayúscula más o menos la raíz de h al cuadrado menos h mayúscula al cuadrado menos 4 por h minúscula, que esto multiplica la diferencia de las alturas h mayúscula y h minúscula dividido en 2. Entonces, esta es la profundidad en la que se debe ubicar el tercer orificio, es decir, este, el del punto de control 1, para que el alcance horizontal del fluido coincida con el de la profundidad h en el punto 2, es decir, con esta profundidad h en el punto 2. Como podemos ver acá en la expresión, convergen acá en el punto X, el alcance horizontal X. Con ello, pues ya damos paso a las 5 ecuaciones con las cuales podremos resolver pues un planteamiento para determinar el vaciado en tanque a partir del teorema de Torricelli. Ok, bueno, entonces ahora ya teniendo las fórmulas eh, halladas y escritas anteriormente, ya podemos proceder a calcular un Excel pues para determinar valores. Entonces, en este caso, el experimento planteado por mí, voy a tener una carga superficial de 20 centímetros, una distancia h de 4 centímetros y pues el valor de la gravedad. Esos son los datos de entrada. Como datos de salida, entonces tendremos la velocidad, la posición en x, el tiempo, la posición máxima en x, y la posición pues, más baja que va a tener los h y el h sub 2. Así pues, entonces empezamos a determinar lo que es la velocidad. ¿Listo? Entonces, la velocidad es, abrimos y cerramos paréntesis, raíz de 2 por la gravedad por h minúscula. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de la velocidad. Vayamos a hallar el alcance horizontal. Entonces, este es igual a 2 por la raíz, ok, la raíz de la resta, perdón, de h mayúscula por h minúscula
menos, abro y cierro, h minúscula al cuadrado. Ok, tenemos un alcance en X de 0.16 metros o lo que es igual 16 centímetros. Tendremos en tiempo la siguiente expresión. Más, abro y cierro paréntesis, raíz de 2 por, abro paréntesis, la resta de los h, h mayúscula, h minúscula, dividido en la gravedad y cierro paréntesis. Ok, tendremos un alcance máximo de 2 por la carga superficial dividido en 2 por la resta de la carga superficial menos la carga superficial dividido en 2 y elevo a la 0.5, lo que es igual a la raíz. Okay, ya tenemos un alcance máximo de 0.20 metros, lo que es igual a 20 centímetros. Acá lo podemos observar en el gráfico. Vamos a calcular la distancia media, va a ser igual a la carga superficial dividido en 2. Ok, y ahora vamos a hallar el punto de control 1 que habíamos explicado anteriormente, que significa este h sub 2, va a estar determinado por la cuadrática. Entonces acá me falta más, acá dividido en 2 y es h mayúscula más, abro paréntesis, h mayúscula al cuadrado menos h minúscula al cuadrado. Esto va elevado a la 0,5, es decir, la raíz, y cierro. Y con esto tenemos los datos que podremos establecer en el experimento de forma manual. Entonces ya continuamos con ello. Ahora bien, daremos inicio a lo que es el experimento. Entonces, el principio de Torricelli establece que la velocidad de un fluido que atraviesa un orificio simplemente va a depender de lo que es la carga y la gravedad. Ahora bien, para dar inicio a lo que es el experimento, entonces se puede tener acá una carga de 20 centímetros, un H minúscula a 4 centímetros por debajo de la carga. Tenemos un H medios que es la mitad de la carga total de los 20 centímetros, es decir, que está ubicado a 10 centímetros. Y tenemos un H sub 2 que está ubicado 4 centímetros por encima de la superficie del tanque. Entonces, para dar inicio a este experimento, vamos a empezar destapando los orificios H y H sub 2, los cuales deben tratar de converger a una misma distancia. Ahora procederemos a destapar H medios, el cual debe tener el alcance mayor. Así como en un Excel se pueden calcular y comprobar los resultados para el experimento, en la página edgarladino.com desarrollada por el ingeniero se puede también. Entonces acá en la página ingresamos acá hidráulica superficie libre, deslizamos, bajamos hasta donde dice Torricelli. Entonces acá tenemos lo que es el principio, la ecuación para la continuidad, las fórmulas y digitamos la carga. Entonces teníamos que era 0.2 y un h minúscula de 0.04. Le damos calcular y rectificamos que los valores hallados acá en
la página sean iguales a los del Excel. Ok, del mismo modo tenemos la aplicación para Android desarrollada también por el profesor, entonces en la cual igual digitamos la carga en metros 0.2 metros, digitamos la profundidad 0.04 y calculamos. Ok, entonces acá tenemos los mismos datos hallados en el Excel. Entonces, de tal manera se comprueba por tres métodos que los datos están hallados de manera correcta. Con esta aplicación se tienen unos botones para deslizar en los cuales podemos variar los valores de h, como se puede ver acá. Entonces, en caso de que queramos colocar 0.21, una carga y un h minúscula superior, vamos a ver, llevarlo hasta 0.48, tenemos dichos resultados. Entonces, esto es lo versátil que da esta aplicación. Bueno, y por último, entonces se tiene este planteamiento en GeoGebra a partir del vacío de tanque del principio de Torricelli. Entonces, acá es un modelo interactivo en el que se puede variar ciertos parámetros para calcular lo que serían los valores, la velocidad, el tiempo, el valor, el alcance horizontal en X, el máximo alcance horizontal y pues el valor de H sub 2, tal cual lo hemos venido pues describiendo en los anteriores ejercicios. Entonces, acá podemos variar el tanque, el ancho del tanque, sin importar. Esto es dado gracias a la ecuación de la continuidad, entonces pues vamos a iniciar. Entonces acá vemos que la carga inicia en 0.99 metros, entonces acá podemos ensanchar el tanque y vamos viendo que los valores aún así no cambian. Entonces ya vemos que la carga disminuye y vemos una tendencia que entre la carga sea menor, el alcance horizontal tiende a coincidir y el alcance horizontal medio, o sea, la X, tiende a disminuir también. Entonces ya vamos llegando a nuestro ejercicio planteado, que viene siendo 0.2 en carga. Y acá. Entonces acá comprobamos que la velocidad igual nos da 0.89, un tiempo de 0.18 segundos, un alcance de 16 centímetros, un alcance máximo de 20 centímetros y una profundidad h sub 2 de 0.16. Entonces acá podemos hacer zoom y corroborar dichos datos. Por último, llegamos a las conclusiones del experimento y del principio de Bernoulli, del vacío del tanque. Entonces podemos concluir que mediante el principio de Bernoulli, las ecuaciones de mecánica clásica trabajadas anteriormente, es posible determinar los alcances horizontales donde pueden converger dos orificios a distintas profundidades en un tanque de sección continua, claro está. Y del mismo modo se puede determinar el alcance máximo que tendrá un tercer agujero donde coincidirá con la profundidad igual a la mitad de la carga total del líquido en el tanque. Estas son las ecuaciones que utilizamos. En cuanto al experimental, se observa una variación significativa en los resultados, eh, pero que se asemejan y describen de cierta manera correctamente los valores analizados. Puede que numéricamente no coincidan en el mismo punto, dado que no fue un ambiente controlado, pero pues las posiciones sí se asemejan bastante y tienden a converger. En este caso, pues el alcance máximo coincide en el que encontramos a la mitad de la carga, coincide con
la longitud total. Entonces, pues se podría decir que coincide de manera experimental, pero no de los valores. Por último, se puede concluir que existen varios métodos para determinar de forma analítica el principio de Bernoulli y el vaciado en tanque, como se pudo trabajar durante pues, todo el video, se pudo comprobar por GeoGebra, por Excel, por la página Android, por la página y Android, ¿ok? Pues muchísimas gracias y hasta luego.